Ya, ahora vamos a estudiar lo que es el recurso de hecho. ¿Qué es el recurso de hecho? Primero que todo, hay que señalar que el recurso de hecho es, por así decirlo, se estudia muy de la mano con lo que es el recurso de apelación. Como un efecto de la apelación nace el recurso de hecho. Segundo lugar, tenemos que señalar un concepto. No hay concepto legal, entonces en doctrina se dice que el recurso de hecho es un acto jurídico procesal que se realiza directamente ante el superior jerárquico. Acto jurídico procesal que se realiza directamente ante el superior jerárquico a fin de solicitarle qué cosa, que enmiende con arreglo a derecho la resolución errónea pronunciada por el inferior acerca del otorgamiento o denegación de una apelación interpuesta por él. Ese es el concepto de recurso de hecho. En cuanto a las características, podemos decir que es un recurso, número uno, extraordinario. Número dos, es un recurso que se interpone directamente ante el superior jerárquico de aquel que dictó la resolución. Y número tres, es un recurso que emana de las facultades jurisdiccionales de los tribunales. Tercer punto, en cuanto a la clasificación. Y que hay dos grandes clasificaciones. En primer lugar, tenemos el verdadero recurso de hecho. Y en segundo lugar, tenemos el falso recurso de hecho. Y acá vamos a estudiar las hipótesis de cada tipo de recurso de hecho. En primer lugar, vamos con el verdadero recurso de hecho. Y el verdadero recurso de hecho tiene solamente una causal. Y es no conceder una apelación que era procedente. Cuando hablamos de no conceder una apelación que era procedente, hablamos del verdadero recurso de hecho. En cambio, hablamos del falso recurso de hecho en tres casos. Número uno, concede una apelación que no es procedente. Número uno, concede una apelación que no es procedente. Número dos, concede un recurso de apelación en el solo efecto devolutivo, debiendo haberlo concedido en ambos efectos. Y número 3, concede un recurso de apelación en ambos efectos, debiendo haberlo concedido en el solo efecto devolutivo. Ojo acá, no habla del efecto suspensivo, sino que solamente del devolutivo. Entonces, falso recurso de hecho es, concede una apelación que no era procedente. 2, concede una apelación en el solo efecto evolutivo cuando cabían en ambos efectos. O concede una apelación en ambos efectos cuando procedía en el solo efecto evolutivo. En estos tres casos hablamos del falso recurso de hecho. Vamos en primer lugar con la tramitación del verdadero recurso de hecho. ¿Qué puede ser acá la parte? Cuando hablamos del verdadero recurso de hecho, el verdadero, la parte agraviada, ¿no es cierto?, debe interponerlo. Vale decir, la parte agraviada lo interpone. ¿Respecto de qué? Respecto al recurso de apelación que le fue denegado ante el superior. Entonces, cuando hablamos del verdadero recurso de hecho, en cuanto a la parte agraviada, lo interpone aquella que dedujo el recurso de apelación, el cual le fue denegado ante el superior jerárquico, de aquel que dictó la resolución. Por ejemplo, vamos a un ejemplo. Se interpone recurso de apelación ante el juzgado de familia de Copiapó, pero el juzgado de familia de Copiapó deniega el recurso. Por ende, el recurso de hecho se tiene que interponer directamente ante la Corte de Apelaciones de Copiapó para que éste lo conozca y resuelva. El plazo para deducir este recurso es que se interpone dentro de un plazo de 5 días contado de la notificación de la resolución, bien digo, que deniega la apelación. El plazo es de 5 días. 5 días. Una vez interpuesto el recurso, este debe acompañar el certificado del Tribunal de Primera Instancia, en donde va a constar la resolución que denegó la apelación y la fecha en que se notificó. 2.
el tribunal proveerá el escrito pidiendo informe al inferior sobre el asunto en que haya recaído la negativa, o sea, informe al tribunal requerido. Y 3, la ley no le señala un plazo para emitir el informe, pero en la práctica no debe ser uno superior a 8 días. Este plazo, además, se deduce para que emita el informe. Luego, una vez que el tribunal inferior remite el informe al superior, remitirá además conjuntamente una fotocopia del recurso, deducido en primera instancia al superior. Y además podrá, por así decirlo, el tribunal superior, en este caso el tribunal de alzada, ordenar al inferior, en los casos que proceda, la remisión del proceso. Y eso se hace, antes se hacía materialmente, ahora se le da acceso a la carpeta electrónica del recurso. Eso es en cuanto a esta parte. Luego, transcurridos los 8 días, independiente de que el tribunal inferior haya remitido el informe al superior, el tribunal superior deberá dictar la resolución autos en relación. Y luego se procederá a fijar la causa en tabla. Una vez visto el recurso, el tribunal superior deberá resolverlo. ¿Y qué puede hacer? Acoger o rechazar. Si acoge el recurso, en cuyo caso la apelación se va a dictar, en ambos efectos o en el solo efecto devolutivo. Y si rechaza el recurso, si el tribunal superior declara inadmisible el recurso, lo comunicará al inferior devolviéndole el proceso. Eso es en cuanto al verdadero recurso de hecho. En cuanto al falso recurso de hecho, ¿qué tenemos que señalar? Lo siguiente. Cuando hablamos del falso recurso de hecho, la parte que ha sido agraviada debe, por así decirlo, presentar el recurso de hecho. Porque estamos hablando de una apelación que era procedente o concedió una apelación en ambos efectos, cuando procedía en el solo efecto devolutivo, o concedió una apelación en el solo efecto devolutivo cuando concedía o procedía en ambos efectos. Entonces, el agraviado por la resolución deberá interponer el recurso ante el Tribunal Superior Jerárquico de aquel que dictó la resolución que se trata de impugnar. El plazo para deducir el falso recurso de hecho es de 5 días, desde que el recurso mal concedió e ingresó a segunda instancia. Y además, a diferencia del verdadero, en el falso recurso de hecho no es procedente que el Tribunal Superior le pida informe al inferior acerca de las razones por las cuales concedió la apelación en una forma o en otra manera. ¿Ya? Entonces, no es menester pedir informe al inferior. Luego de eso, posterior a ello, al conocimiento, el tribunal puede acoger o rechazar el recurso. Si el tribunal acoge el falso recurso de hecho, va a declarar que la apelación es improcedente o que ella debe entenderse concedida en el efecto devolutivo, por ejemplo, y lo comunicará al inferior para que siga conociendo. O puede rechazar el recurso de hecho y continuará el tribunal superior conociendo de la apelación en la forma en que fue concedida, sin tener que realizar ninguna comunicación al tribunal de primera instancia. ¿Ya? Entonces, para ir redondeando, acá hay que saberse el concepto doctrinario y luego saber las hipótesis. En los casos del verdadero y el falso recurso de hecho. El verdadero recurso de hecho es no conceder una apelación que era procedente, y en el falso, no conceder una apelación o conceder una apelación que no era procedente, conceder una apelación en el solo efecto devolutivo, debiendo concederlo en ambos, o cuando procedía la apelación en ambos efectos y fue concedida en el solo efecto devolutivo. Y luego saber
que en el verdadero recurso de hecho, el Tribunal Superior le puede pedir informe al inferior respecto a las razones por las cuales concedió o no la apelación en un determinado efecto. Y en el falso recurso de hecho, no es menester que el Tribunal Superior le pida informe. Solamente le puede pedir el acceso a la carpeta electrónica. Y luego el tribunal puede, en el falso recurso de hecho, puede acoger o rechazar. Si acoge, va a determinar en qué efecto la apelación tiene que ser concedida y lo va a comunicar al inferior para que siga conociendo, en el caso que acoja el recurso de hecho. Si rechaza, continuará el tribunal conociendo de la apelación en la forma en cómo fue concedida, sin tener que realizar ninguna comunicación al tribunal de primera instancia. Esto es, en forma muy somera, lo que es el recurso de hecho.